Dios les bendiga, hermanos y amigos. Espero que estén bendecidos, que estén prosperados y que estén en victoria. Hoy ha nacido en mi corazón poderles compartir a ustedes un poco de lo que fue la reforma de la iglesia. Es un tema que quizás para algunos es muy conocido y quizás conozcan mucho más de lo que yo puedo conocer, pero para otros yo sé que puede ser un tema nuevo, desconocido, y que yo creo necesario que nosotros como iglesia sepamos de dónde venimos, ¿no? Que sepamos la historia de nuestra iglesia, porque realmente debemos retomarla para no volver a caer en los errores, ¿verdad? Que se cometieron en el pasado. Tomé información de varias fuentes. No quise ser muy cerrada, tomé tanto de los católicos como de los evangélicos, y tomé también de documentales que yo sé que pues nos van a ayudar a entender un poquito lo que es la reforma de la iglesia. Muchos de nosotros hemos escuchado acerca de Martín Lutero, hemos escuchado de Calvino, hemos escuchado de muchos reformadores, pero no hemos tenido tal vez así en clarito qué es exactamente lo que sucedió en la reforma. Primero que nada quiero decirles que nosotros estamos viviendo en un periodo que comenzó hace más de 500 años y que todavía está afectando al mundo. Los fundamentos doctrinales que tenemos los evangélicos no nacieron exactamente en la reforma, sino que ahí fueron alumbrados, ¿verdad?, durante ella. Para que comencemos con esto, comencemos con este tema yo creo, tan necesario, porque no debemos de ignorar. La palabra de Dios dice que a veces el pueblo es destruido por falta de conocimiento. Entonces, yo sé que muchos de nosotros hemos escuchado a personas que nos dicen que los evangélicos somos protestantes y que somos los hermanos separados, ¿verdad? Esto es común escucharlo entre los católicos. Y hablo de los católicos no con el propósito de ofenderles, no, de ninguna manera, pero si vamos a tomar la reforma de la iglesia, pues es necesario, ¿verdad? Es como imposible no tocarles, porque de ahí venimos. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió en la reforma? Bueno, para que nosotros tengamos un panorama claro, vamos a decir que primeramente recuerden que estamos hablando de la época de la Edad Media. En la Edad Media solo existía lo que es la Iglesia Católica. Ahora usted me va a decir, ¿y por qué existía solo la Iglesia Católica? ¿Y por qué entonces dicen que ustedes los evangélicos no nacieron de la Iglesia Católica? Ahora les voy a explicar algo. Recuerden que hubo una época donde pues después de los apóstoles nacieron los padres de la iglesia, pero hubo una época que el cristiano era perseguido y era prohibido hablar, ¿verdad?, del evangelio. Pero hubo un emperador llamado Constantino, que fue el primer emperador en detener la persecución de los cristianos y dar libertad al culto al cristianismo. Pero más allá de declarar a la religión cristiana como lícita y libre, inaugura también una relación de colaboración con ella. El emperador romano Constantino hizo del cristianismo la religión principal de Roma. Entonces es ahí por lo que usted mira que está la sede de la Iglesia Católica en Roma. Pues solo para darles así, ¿verdad? Porque usted me puede decir por qué solo existía la Iglesia Católica a raíz de eso, ¿verdad? A raíz de eso.
En la Edad Media solo existía la Iglesia Católica, la cual oficiaba la misa en latín, que era una de las cosas que pues que realmente afectaba al pueblo, porque la gente iba a misa y salía en misa, ¿verdad? De ahí el refrán. No entendían nada, ¿verdad? El latín no era un idioma pues que se hablara así como ahora el español o el inglés. Era solo lo manejaban algunos. Y otra cosa que era bien característica de esta época era que no, las personas no tenían Biblia. Imagínense, las personas no tenían la Biblia. Las únicas personas que tenían derecho de tener la Biblia era el clero de la Iglesia Católica. Y por ende, pues, eran las personas designadas para ello en ese tiempo. Otra característica de esta época era que el Papa tenía la verdad, ¿verdad? El Papa y la Iglesia Católica tenía poder y tenía autoridad. Tanto era así que aún los reyes se les sujetaban. Nada se hacía sin autorización del Papa y de la Iglesia. Todas las enseñanzas estaban compuestas por la tradición romana, por los concilios, y bueno, todo giraba alrededor del Papa y de la Iglesia, ¿verdad? En ese entonces el Papa era como el representante de Cristo, el que tenía la verdad, ¿verdad? Nadie se le podía oponer a la Iglesia o oponer a lo que decía el Papa. Prácticamente el planeta estaba gobernado por la Iglesia y por el Papa. Y los reyes reinaban por un acuerdo, ¿verdad?, con el papado. La historia nos cuenta que la Iglesia en ese tiempo perdió su rumbo, porque era más que predicar el evangelio, era una iglesia mercantilista, inmoral y muy corrupta. Ahora bien, sabiendo estas cosas, yo solamente les estoy dando más o menos el panorama que se vivía en la Edad Media. Vamos a ver cómo nace la Iglesia Reformada. Para que surgiera esta grande revolución, Dios utilizó a un hombre llamado Martín Lutero. ¿Quién era Martín Lutero? Martín Lutero era un alemán que era hijo de unos campesinos acomodados. Bueno, no sé si mucho o poco, pero eran campesinos acomodados. Martín Lutero estudiaba Derecho a raíz de que quería complacer a su papá, que era, según la historia, un padre un poco autoritativo. Y pues se dice que un día Martín Lutero, no sé si venía o iba, pero la cosa es que él fue a visitar a sus padres, y en eso de que regresaba de nuevo a sus estudios, en el camino, en un bosque se encontró con una gran tormenta. Y pues imagínese usted una gran tormenta y con todos los rayos y truenos y todas esas cosas. Y dice que un rayo cayó cerca de él, lo que hizo que él tuviera grande temor y le prometiera a Santa Ana, ¿verdad?, de que iba a ser monje, que lo librara, que le diera, porque me imagino que él sentía que se iba a morir. Pues imagínese encontrarse en medio de una gran tormenta con rayos y todo, y que caiga un rayo cerca de usted pues empieza a bajar, como dice la gente, ¿verdad?, todos los santos del cielo. Bueno, pedirle al Señor de que le guarde. Entonces él en ese momento, como le pidió a Santa Ana, ¿verdad?, que le dejara vivir, y dice que pues por eso él decidió estudiar para monje.
cambió el derecho, el estudio del derecho por ser monje. La cosa es que Martín Lutero, cuando fue monje, dice que él nunca sentía esa paz con Dios, él sentía que nunca estaba satisfecha su alma, pues que nunca podía llenar esa satisfacción de decir estoy bien con Dios, y por lo que él estuvo siempre en eso de que a cada momento se iba a confesar y se iba a hacer las penitencias, pues así como miramos en las películas, ¿verdad? Que se laceraban. Eso es algo real en la Edad Media. No sé si hasta ahora lo practicarán, ¿verdad? Pero hacía muchas penitencias para sentirse en paz con Dios. Bueno, se decía que Martín Lutero lo hacía todo en exceso, porque duraba hasta 5 horas, 6 o quizás más confesándose, y cuando terminaba de confesarse y le daban ahí, ¿verdad?, que sus penitencias o que orara a los Padres Nuestros o la Virgen María, no sé lo que acostumbra la Iglesia Católica. Cuando él dice, iba ya a la puerta, ya salía del confesario, se acordaba de otro pecado que tenía y regresaba. Bueno, la cosa es que esa era la vida de Martín Lutero como monje, ¿verdad? Un hombre fiel a la Iglesia Católica. Y un día dice que lo mandaron a Roma. Él soñaba con pisar la ciudad de Roma porque en aquel entonces pues era la ciudad santa. Y él bien entusiasmado iba a conocer a los santos hombres que vivían ahí, ¿verdad? Pero se encontró con la gran sorpresa de que estos hombres eran tremendos obesos y bebedores, y se encontró con un panorama distinto al que él se imaginaba. Cuando vio todo eso se decepcionó totalmente. La iglesia de ese tiempo era una iglesia pervertida. Se lee en la historia o en muchos documentales que dan acerca de la iglesia de la Edad Media y no era un modelo a imitar. La iglesia era corrupta, había mucho mundanismo, el apego demasiado a las riquezas y al poder. Era una iglesia mercantilista, una iglesia muy rica, déjeme decirle. Y eso ocasionó en Martín Lutero que tuviera aún mayor duda. Él regresó a Alemania y dice que Martín Lutero, un líder de la iglesia, pues le dio la oportunidad de enseñar cátedra en una de las universidades, en una universidad, la de Wittenberg, y entonces él empieza a tener acceso a la Biblia, porque como les decía, en ese tiempo las personas no tenían acceso a la Biblia. Eran ciertas personas designadas por la iglesia que tenían la oportunidad de tener la escritura en su mano y poder leerla. Pues a raíz de eso, Martín Lutero comenzó a leer la Biblia y se encontró con muchos pasajes que confrontaron a su alma. Porque miren, yo les voy a decir algo: si hay algo que puede moldear, que puede cambiar el alma del hombre, es la palabra de Dios. La única que tiene autoridad y poder de cambiarnos es la palabra de Dios. La palabra nos confronta, la palabra nos da alineación, nos da dirección. Y eso fue lo que encontró Martín Lutero en la palabra. Su mente vino a la iluminación, la luz de la escritura resplandeció adentro de su corazón. Y empezó a ver él que muchas prácticas que estaba haciendo la iglesia no estaban de acuerdo con la palabra de Dios. Y ahí es donde comienza el conflicto entre Martín Lutero
y la Iglesia Católica. Se dice que en 1516 o 1517 un hombre llamado Johann Tetzel, un fraile dominico que sirvió como comisionado de indulgencias papales, fue enviado por la Iglesia Católica hasta Alemania con el fin de vender indulgencias para conseguir dinero para la reconstrucción de la Basílica de San Pedro y de otras cosas, ¿verdad? Porque también tenían una confrontación ahí con los árabes. Bueno, entonces, bueno, antes para poder seguir, ¿qué son las indulgencias? Las indulgencias eran como un salvoconducto, se podría decir así. Era una carta que extendía pues el Papa, donde se decía que los pecados eran perdonados, ¿verdad? O eran absueltos. Y bueno, en ese entonces se utilizaba mucho, no sé si hasta el día de hoy se siguen utilizando esas cosas, pero bueno, yo creo que la Iglesia Católica sigue con su misma doctrina, ¿no? Pero la cosa es que cuando Lutero se da cuenta de que este hombre Tetzel, ¿verdad?, andaba por toda Alemania ofreciendo pues las indulgencias para que la gente pudiera pues tener el perdón de pecados. Esto era como mercantilismo, ¿no? Porque vendían el perdón y obtenían el dinero para poder hacer las obras que ellos pues estaban haciendo en aquel entonces. Es por eso que la iglesia estaba pues era muy rica. Y entonces Martín Lutero pone sus 95 tesis, ¿verdad?, en el castillo de Wittenberg, en Alemania. Y el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero pone ahí las 95 tesis. ¿Y qué son las 95 tesis? Bueno, las 95 tesis eran una crítica al Papa y a su comercio de indulgencias. Fue un ataque contra el poder más grande de la época. Imagínense que esto era como, ¿qué le digo?, el Facebook de hoy. Antes pues esto era muy normal. En las puertas de las iglesias se ponían pues las noticias y ahí la gente pues iba a ver y se informaba. Pero era como el Facebook de hoy, imagínense, ¿verdad? Las 95 tesis posteadas ahí en la puerta del castillo de Wittenberg. Y lo más curioso es esto, que Martín Lutero escribió esto en latín, que no era fácil para el conocimiento del pueblo, pues alguien tuvo que tomar estas cartas, según la historia, y traducirlas, imprimirlas y hacerlas expandir por todo, ¿verdad?, aquel pueblo. Esto fue una bomba y una revolución que de verdad yo creo que nosotros ni nos imaginamos. Pero lo que sucedió desde ahí en adelante fue una revolución tremenda, tremenda, iglesia. Los escritos de Lutero se expandieron por toda Europa y le dio un empuje a la reforma como nunca antes se había visto. Imagínense una época, bueno, muchas personas conocen esta época como la época del oscurantismo, porque las personas no tenían acceso a la palabra de Dios. Era lo que decía la iglesia, lo que decía el Papa, lo que decían los concilios, era ley. Pero la gente no tenía, el pueblo no tenía acceso a la palabra. Y a raíz de esto, de esta revolución, todo dio un giro, todo dio un cambio. Y yo digo, el que es, aquí no le vamos a dar pues como honores, ¿verdad? Porque Dios usa personas
tan imperfectas, pero cuando Él hace su obra perfecta a través de las personas imperfectas es maravilloso. El Dios de la historia estaba operando para que la iglesia volviera a su origen, ¿verdad? Al propósito original, y era volver a las escrituras, volver al evangelio que nos predicó el Señor Jesucristo. Ese rumbo se había perdido y Dios quería volverlo a que la iglesia lo retomara. Bueno, de ahí surgieron muchas cosas. Lutero fue confrontado. Acuérdense que teníamos ya, para ese entonces la imprenta se había inventado mucho antes de esto, ¿verdad? Unos siglos antes, creo, no sé, 50 años, 20 años, 30 años, no sé exactamente, pero sí la imprenta se había inventado, y esto dio como una apertura para que todas las personas en Europa, ¿verdad? Y en Alemania pudieran, bueno, por todos esos países, tuvieran acceso a estas 95 tesis famosas de Martín Lutero, ¿verdad? Ahora cuando usted le digan de las 95 tesis de Martín Lutero, usted ya va a saber que fue una crítica al Papa y a todo aquel sistema, ¿verdad? Mercantilista, todo aquel sistema de comercio. Fue un ataque contra el poder más grande que existía en aquella época. Wow, ¿verdad? Dios hace cosas maravillosas. Ahora bien, así es como nace, o es como Dios le da apertura a la iglesia reformada, fundando sus bases en 5 principios llamados las 5 solas, que es sobre las cuales se apoyan, son el fundamento de la iglesia evangélica. Ahora me va a decir, yo sé que los católicos nos dicen los hermanos separados o los protestantes, pero es a raíz de esto, porque lastimosamente pues la iglesia católica en sí no se puede reformar, porque pues ellos siguen con sus tradiciones, siguen apegados a su tradición romana, siguen apegados pues a muchas cosas que no están en la escritura. Y es lo que las 5 solas, ¿verdad?, nos dicen. La primera sola es solo escritura. La segunda es solo la fe. La tercera, solo la gracia. La cuarta, solo Cristo. Y la quinta, solo gloria a Dios. Bueno, estas estaban en latín, pero yo las tomé en el español. Bueno, solo la escritura. Solo la escritura. Lutero tuvo que luchar para llegar a entender, él, que no había otra autoridad superior a la palabra de Dios y que el poder y la verdad está en ella, solo en la palabra de Dios. Por eso hoy, iglesia, tenemos que retomar la palabra. Tenemos que leer la escritura. Tenemos esto, miren. Bueno, yo lo tengo forrado. Pero tenemos el privilegio de tener esta palabra en nuestras manos, que hacen siglos nosotros no teníamos. No teníamos ese privilegio. No tenían las personas el privilegio de tener una Biblia en su casa y de poder leerla y de poder estudiarla, interpretarla, conciliarla con el hombre interior. No tenían esa oportunidad. Y hoy nosotros la tenemos, iglesia. Iglesia amada, hoy tenemos la palabra de Dios en nuestras manos por el sacrificio de unos hombres que Dios usó, porque es Dios. Aquí no le vamos a dar méritos al Martín Lutero, ni vamos a engrandecer a nadie, no, vamos a engrandecer al Dios de la historia, al Dios que ha movido
sus piezas en el ajedrez para que nosotros podamos tener el privilegio de poder conocer su palabra, de tener una Biblia en nuestra casa, no para que se empolve, no, sino para que la leamos, para que la amemos, para que la estudiemos, para que fundemos nuestra vida en la palabra del Señor. Miren, hay un pasaje en Mateo 7, 24, 27, que se los voy a leer y dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¡Wow! ¿Saben que una casa bien fundada, hablando de nuestra vida, es aquella que está sobre la palabra del Señor, sobre sus fundamentos, la palabra del Señor, la palabra que nos ha enseñado desde el principio y la palabra que también nos habló nuestro Señor Jesucristo? Él nos dejó el Evangelio para que nosotros no solamente lo leamos, sino para que lo pongamos en práctica en nuestra vida. Entonces es de ahí solo la Escritura. No hay otra autoridad en el mundo entero superior a lo que dice la Biblia, porque la Biblia es la palabra del Señor. Y si nosotros tenemos la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta que solo la fe en las Escrituras nos dan la verdad revelada por medio del Señor Jesucristo, quien nos ha regalado la salvación gratuitamente, no por obras. Dice la palabra, no por obras para que nadie se gloríe, sino que es un don inmerecido. Yo siendo pecadora, yo siendo inmerecedora, Dios en su amor le plació regalarme la salvación por medio del único mediador que hay entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesucristo. Por eso le vamos a dar a Él toda la gloria y todo el honor, porque Él es el único merecedor de la gloria. No puedo yo decir que merezco un poquito de esa gloria por las obras buenas que yo pueda hacer en esta tierra. No, Dios nos dio la salvación por medio de la fe en el Señor Jesucristo, por esa gracia que hay en Él y que la expandió y que dijo: voy a darles a mi Hijo para que puedan ser salvos, aún sin merecer la salvación. Jesucristo es el Salvador del mundo. Cristo es suficiente y no necesita de la Iglesia, del Papa, del Concilio, de la Virgen, del Vaticano, ni siquiera de las indulgencias para otorgarnos la salvación. No se trata de hacer algo para alcanzar la salvación, sino de creerla y recibirla por esa gracia que el Señor tiene para con nosotros. Wow, bueno, miren, realmente tenemos que nosotros ponernos a meditar en todo lo que ha sucedido durante la historia y retomar esto, hacerlo nuestro fundamento, nuestra base, que esto no se nos olvide de dónde venimos, para que no volvamos a caer en lo mismo. Solo la Escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo y solo Dios se merece la gloria. La salvación no la ganamos, es un regalo que Dios nos ha dado y la recibimos mediante la persona de Jesucristo, por la fe en Él. Siendo pecadora, Dios me dio el regalo más grande en la cruz. Por su cruz somos justificados. Por Cristo, por su sacrificio, somos justificados cuando Él murió en la cruz del Calvario y resucitó y venció a la muerte y venció al infierno, dice la palabra. Y ahora
dice en Efesios, estamos sentados juntamente con Cristo por fe, por fe. No vamos a apartarnos, que día a día nosotros pues tenemos un constante reto, iglesia, y es de ir a la palabra del Señor y convertirla en la guía de nuestra vida. En la palabra está todo. Ella tiene autoridad para corregir, para dirigir, para enseñarnos, para instruirnos. Y como les decía, hoy más que nunca nosotros tenemos que leer la palabra y no dejarnos persuadir o inducir por las cosas que digan aquí en esta tierra, porque aún la palabra dice que si un ángel del cielo baja y nos da un evangelio contrario al que nosotros hemos leído en la palabra, conocido en la palabra, dice sea anatema. Hagamos oído sordo a todo aquello que sabemos que no está en la palabra. Estamos viviendo tiempos bien difíciles. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Y ahora con tantos movimientos que se dan, ahora con tantas cosas que el sistema quiere meterle a la humanidad, pero realmente, iglesia, tenemos que levantarnos como estos hombres a hablar la verdad. Muchas veces hablar la verdad trae conflictos hasta legales hoy en día. Y no solo hoy en día, también estos hombres enfrentaron a aquellas autoridades en aquel tiempo. Martín Lutero lo llamaron a concilios. En 1521 él fue confrontado, y no para defenderse, solamente para que se retractara de lo que él había escrito, ¿verdad? Lutero enfrentó a la iglesia, enfrentó al clero, enfrentó a las indulgencias, enfrentó al papa. Y él fue llamado en 1521 a una asamblea que le llaman la Dieta de Worms. Y ahí estaban todas las autoridades. Pero él no se retractó. Es más, quiero leerles algo que él dijo ahí, y que de verdad, si usted lo medita, se necesita mucho valor, y se necesita pues tener esto como bien metido, ¿verdad?, en el corazón. Y yo creo que Martín Lutero había sido pues bien tocado por la palabra del Señor. Mire lo que dice. Cuando lo llamaron a retractarse, dice que él respondió y dijo: solo me pueden convencer por medio de la Biblia, y no por papas y concilios que a menudo se contradicen entre ellos. Mientras no me convenzan de lo que hago mal, estoy obligado a creer en los textos de la Biblia. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Ir contra la conciencia no es bueno ni es justo. Por eso yo no puedo y no quiero retractarme. He dicho, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Estas fueron las palabras que dijo Martín Lutero en esa asamblea. Y pues la historia sigue, y sucedieron muchas cosas, y no solo Lutero fue parte de la reforma, hubieron muchas personas más. Como le digo, no es que en Lutero nació el cristianismo, no, fue realumbrado. Es lo que dice la historia, ¿verdad? Y lo creemos fielmente. La palabra, creo que el Espíritu Santo, cuando nosotros nos disponemos a escudriñar su escritura, nosotros somos pues llenos de él, y el Espíritu Santo nos da el entendimiento para que podamos nosotros interpretar las palabras de la forma correcta, porque no es lo que yo piense ni es lo que yo quiera ponerle a la escritura, tampoco es así, ¿verdad? Es lo que la palabra dice.
la misma escritura se interpreta, la misma palabra de Dios nos da, pues, como les digo, el alineamiento para poderla entender. Gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho durante todos estos siglos, durante todo este tiempo. Creo que hoy debemos de retomar la palabra de Dios, como les digo, para que sea ella nuestra autoridad. Y hoy debemos de reflexionar, ¿verdad? Realmente nosotros estamos viviendo la autoridad de la palabra del Señor. Realmente nosotros estamos bajo esa autoridad. Realmente nosotros estamos predicando la verdad de Dios. Porque aquí no es lo que yo pienso, como lo que les digo, no es lo que piense una persona en particular, es lo que dice la palabra, es lo que dice la Escritura. Y vamos a terminar diciendo, ¿verdad? Como les decía, esto encierra tantas cosas, pero yo se los quise como explicar en formas sencillas, en una forma sencilla para que usted pueda entender el por qué a usted le dicen el hermano separado o los protestantes, porque de ahí nació el evangelio. No nació, sino que de ahí pues fue alumbrado, ¿verdad? Como les decía, la iglesia hizo que el evangelio de Jesucristo resurgiera nuevamente como lo que es. Porque el propósito de hablar o predicar el evangelio no es por ganar dinero, ni es tampoco con la visión de obtener mis beneficios, sino que el predicar el evangelio es que usted y yo tengamos la visión correcta de lo que quiere Dios de nosotros y que tengamos la luz de la palabra para que podamos caminar en nuestra vida de la forma correcta, de la forma como Dios quiere. Y como les digo, Dios nos eligió a nosotros, somos personas imperfectas, personas llenas de errores, pero a Él le plació otorgarnos la salvación por medio del Señor Jesucristo. Y tenemos esa fe y esa seguridad, ¿verdad? Que hemos sido justificados, de que hemos sido regenerados, de que somos santificados en Él. Y que hoy somos una nueva criatura donde somos representantes del Señor Jesucristo, porque eso dice la palabra, ¿verdad? Que las obras que Él hizo, que todo lo que el Señor Jesús hizo, pues es para que nosotros tomemos ejemplo de Él. Y si somos una nueva criatura, pues vamos a anhelar todo lo que viene de Él o lo que es Él. Así que toqué esto, hermanos, para que nosotros pues hagamos conciencia del valor, del privilegio tan grande que tenemos, ¿verdad? De tener la palabra de Dios. A nosotros pues no nos ha costado, pero la iglesia ha sufrido diferentes vituperios y diferentes obstáculos a lo largo del tiempo. Hoy somos nosotros los que estamos en medio de esta generación necesitada, en medio de esta generación necesitada de la palabra, necesitada de que le demos la verdad y que no la callemos, de que no tengamos temor en hablar la verdad, porque la palabra de Dios trae vida y trae vida a una sociedad que va en decadencia, hermanos. Hoy podemos ver muchas cosas que enfrenta la iglesia y estamos en medio de un mundo que tiene tantas creencias, no solamente en lo espiritual, en lo cultural, hermanos. Hoy miramos que está en a flote muchos movimientos como la equidad de género, igualdad entre el hombre y la mujer, y ese pensamiento de que existen muchas identidades sexuales y
y estamos en este hipermodernismo, a lo que le llaman, ¿verdad? Hipermodernismo, que es un invento del hombre y que va en contra de lo natural que Dios ha establecido. Ya hoy existen muchas, muchas identidades sexuales. En un inicio se decían 5 y hoy van más de 120 y bueno, tantas cosas, hermanos. Pero la palabra de Dios dice que la palabra de Dios nunca va a pasar. Esta siempre está vigente y es para todos los tiempos. Hermanos, como les digo, retomemos la palabra, retomemos las bases de las bases del fundamento de la iglesia. Retomemos, hermanos, la verdad. Porque si bien es cierto, tal vez nosotros no vayamos a caer en lo mismo que cayó la iglesia, ¿verdad? Anterior, que en los siglos pasados. Pero hay muchos pensamientos que hoy están influyendo en lo cultural y en lo social que nosotros tenemos que confrontar, que tenemos que hablar y no quedarnos callados, predicar la palabra como es, hermanos, y pues venga lo que venga, que el Señor nos ayude, como dijo Martín Lutero, ¿verdad? Que el Señor nos ayude. Realmente creo que el Señor Jesucristo nos ha dado un ejemplo maravilloso. Hay algo que les quiero leer también que de verdad que me impactó muchísimo y lo estoy buscando ahora para podérselos dar, porque es no puedo decir interpretación, sino un comentario también que hizo Martín Lutero, y quiero retomarlo en este momento, y dice: sé muy bien que algún día habré de morir, y cuando venga nuestro Señor Jesucristo tendré que rendir cuentas acerca de la verdad, si la callé o la publiqué, y en general tendrá que darme cuenta acerca del talento voy a rendir cuenta acerca del talento que Él me confió. Y pobre de mí si me llegase a juzgar por haberlo escondido, pues estoy plenamente consciente de ser un deudor de la palabra divina, por grande que sea mi indignidad. Nunca se ha podido discutir en serio el verbo divino sin ocasionar peligro y derramamiento de sangre. Pero así como el verbo murió en bien nuestro, así exige que también nosotros muramos por él al confesarlo. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, dijo Cristo, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Saben qué? Esto mueve mi alma, hermanos, porque es la verdad. A Cristo hicieron cuantas cosas por hablar la verdad, y cuánto más no pueden hacer de nosotros. Pero la verdad no se debe de callar, la verdad se debe de hablar. Y como dice este pensamiento que fue tomado de Mateo 26 al 30 y Juan 15, 20, no podemos hablar la verdad sin ocasionar peligro, hermanos. No podemos hablar la verdad sin que haya derramamiento quizás de sangre. No podemos hablar la verdad sin enfrentarnos tal vez a peligros legales, pero debemos de hablarla, porque es menester, es un deber que tenemos con el Señor Jesucristo. Pobre de nosotros si llegamos a esconder el talento que Dios nos ha dado, porque un día nos vamos a enfrentar ante el Señor y vamos a dar cuenta de todo, dice la palabra, de las cosas que hicimos y también las que dejamos de hacer. Hoy por eso estoy aquí aprovechando estas redes sociales para poderles compartir lo poco que yo conozco
De verdad que esto de la reforma de la iglesia me parece algo muy importante que nosotros debemos de conocer como cristianos y entender la historia de la iglesia para que no volvamos a caer en los mismos errores y para que no nos alejemos de los fundamentos de la reforma. La iglesia siempre sigue en constante crecimiento, de eso estamos totalmente de acuerdo y nosotros, ¿verdad? Somos parte de este cuerpo, por lo cual debemos de estar bien empapados de la palabra del Señor y de todas esta historia, hermanos, que no debemos de desconocer. No debemos de desconocer. Miren, yo quiero terminar con una oración y decirle al Señor que nos ayude. Si usted quiere allí cerrar sus ojos y pedirle al Señor, hágalo. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude como iglesia, como hijos de Él, como parte de su cuerpo, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que nos dé discernimiento en estos tiempos tan peligrosos, pero tan peligrosos, hermanos, que no sé si usted todavía no se ha dado cuenta, pero debería de levantar su vista y ver el panorama global en el cual la sociedad va en decadencia, donde hay movimientos que se están metiendo aún en los niños, hermanos, por medio de la televisión, por medio de los juegos, por medio de las redes sociales. Miren, yo le pido a Dios, de verdad le pido al Señor que nos levante, hermanos, como hombres guerreros y que levante, hermanos, a la iglesia, a todo su cuerpo para que nos dé esa autoridad y ese poder de poder usar lo que Él nos ha dado, si es la palabra, si es dones de predicación, en alabanza, en adoración, en lo que sea, hermanos, aún hay personas que tienen talento en hablar, pues, con teatro, con mímicas, con qué sé yo, pero que la usemos, hermano, y nos levantemos y usemos todos estos medios de comunicación, todas estas redes sociales para que podamos exponer la verdad y podamos hablar de Cristo y que rompamos con los temores. Miren, yo sé que hay mucha gente que conoce pero mucho de la palabra del Señor y hay muchas personas que las podemos ver por YouTube. Yo he aprendido mucho por muchos siervos por medio de YouTube. Bueno, aparte de lo que me enseñan mis pastores, ¿verdad? Y enseñan mis líderes, pero es bueno estarse enriqueciendo, hermanos, y estar aprendiendo en este tiempo para poder dar. Miren, quizás las personas que me están escuchando a mí, ¿verdad? No puedan escuchar a otras personas. Y hay otras personas, ¿verdad? Que dan mensajes y que lo escuchan otras personas, ¿verdad? Pero lo importante es alcanzar a todos, hermanos. Aquí no se trata del que habla mejor, del que expone mejor, del que dice las cosas mejor. Aquí se trata de hablar de Cristo, de exponer el evangelio, de dar a conocer las verdades de la palabra, de aprender y de enseñar lo que nosotros hemos aprendido. Miren, somos una familia, somos un cuerpo, que estamos unidos por una cabeza que se llama Jesucristo. Todos tenemos diferentes funciones, hermanos. Aquí no se trata de ver, como le digo, al que lo hace mejor. Aquí se trata de que expandamos el reino de Dios, de que hablemos la verdad, de que nuestros hijos sean inundados por la palabra, de que podamos, hermanos, abrir aún programas cristianos para niños, para adolescentes o para todas las edades, para que las personas puedan conocer la palabra del Señor de distintas maneras. Iglesia, levantémonos con autoridad, con poder. Hagamos un lado al temor, porque el temor a veces es un obstáculo muy grande que enfrentamos. El temor a hablar, el temor a lo que pueden decir. No, hermanos, aquí estamos para que nos apoyemos y estamos también para que nosotros llevemos el reino del Señor Jesucristo y lo expandamos
y utilicemos todas las herramientas posibles que están en nuestras manos y que podemos disponer de ellas. Vamos a orar y vamos a decir: Señor Jesús, en esta mañana, quizás en su país sea tarde o quizás sea noche, dígale: Señor, te pido que me ayudes a no separarme de tu palabra, de hablar la verdad, de que tú me des la sabiduría y el entendimiento y que me des el discernimiento para poder hacer las cosas de la mejor manera posible como a ti te agrada. Señor, van a venir obstáculos, van a venir diferentes dificultades, pero que yo no me limite a ver esas cosas, sino que vaya más allá, Señor, y que sea guiado por tu Espíritu Santo, y que sea guiada por tu palabra, Señor, a esa verdad que solo tú nos puedes dar, que podamos hablar tu palabra sin temor alguno, Señor, y que tú nos respaldes, Señor, así como dice tu palabra que tú respaldabas a la iglesia primitiva, que nos hablen los hechos, Señor. Ellos hablaban con autoridad y con denuedo y tú les respaldabas, Señor, dice tu palabra, con milagros y señales. Señor, úsanos como tú quieras, estamos en tus manos, somos instrumentos en tus manos, y en todas las generaciones tú has utilizado personas, Señor, para que hablen de distintas maneras, pero el mensaje es el mismo, Señor. Tú, la autoridad suprema, tu palabra, Señor, que da vida, dice, en medio de la oscuridad, y es luz, Señor, que alumbra nuestros ojos en medio de las tinieblas. Señor, gracias por tu palabra. Usa nuestras vidas en esta generación, Señor. Levántanos. Levántanos en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, que cada día, Señor, podamos predicar tu evangelio con toda autoridad, Señor, y con todo poder, Señor, porque somos tu iglesia, somos tu pueblo, somos tus hijos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por todo, Señor amado, porque tú eres Él, que es el autor, Señor, de todas las cosas. Y tú eres quien ha escrito la historia. Yo sé que vamos a ver cosas maravillosas, Señor, porque tú lo prometes en tu palabra, Señor. Y te damos a ti toda la honra, toda la gloria, todo el honor, Señor. Solo a ti, que eres merecedor de todo, Señor. Gracias por nuestras vidas, Señor. Gracias por todo. Amén. Dios les bendiga, y si por casualidad no les quedó algo, ¿verdad?, bien claro, pues ahí me escriben un mensaje y pues vamos a tratar de aclarar cosas que quizás usted no entienda. Pero espero que hayan entendido en qué consiste la reforma de la iglesia, ¿verdad? Y por qué existe pues la iglesia. ¿Por qué se nos llama la iglesia protestante o la iglesia separada? Pero realmente somos la iglesia del Señor, ¿verdad? Y Dios permitió todas estas cosas para que nosotros entendamos y comprendamos de que Él tiene un plan, y un plan maravilloso con la humanidad, y que nada ni nadie va a detener el evangelio de Jesucristo. Dios les bendiga.